Bueno, vamos de nuevo con nuestra quinta sesión para hoy. Se llama Terrores hogareños y creaciones de monstruos. Juan Rabrenes es autor costarricense, nos trae un taller donde exploraremos algún temor que tenemos para crear monstruos. Este taller, que se ha presentado en Transitarte y en la Fiesta Nacional de la Lectura, ahora tenemos el gusto de tenerlo en Bookcafés Live, entonces disfrútenlo bastante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo han estado pasando esta tarde de literatura? ¿Han disfrutado? ¿Le han gustado? Súper, súper. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Rabrenes, yo soy escritor costarricense y como dijeron en la introducción, muchas gracias, vamos a vivir lo que es el taller Terrores hogareños y creación de monstruos. Me gustaría aprovechar el espacio para agradecer al Centro Cultural de España, a Daniel Fernández y todas las personas encargadas de que este festival o este espacio sea posible. Y siempre, siempre antes de iniciar un taller o conversatorio sobre mi libro, me gusta agradecer a Lupa y a don Johnny, mis papás, quienes me formaron y me criaron con muchísimo amor en este mundo. Bueno, vean, yo por formación soy docente, así que les voy a pedir que de vez en cuando se pongan de pie, hagan cosas, se muevan, porque este espacio es de ustedes para ustedes. Yo solamente facilito la guía para que ustedes puedan crear sus monstruos, pero ustedes son los protagonistas. Entonces, voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. No vamos a hacer una ronda ni bailes, tranquilos. Hay que romper el hielo primero, antes de llegar a eso. Me gustaría, con mucho cuidado, que no se les caigan las cosas, de dejarlas ahí con seguridad, que caminen por el espacio. Y cuando yo diga Bookcafest, nos ponemos en parejas. ¿De acuerdo? Ok, vamos. Adelante. Caminamos por el espacio. Andamos, andamos. Está todo muy seguro. Ok, Bookcafest. En parejas, vamos. Aquí puede ser, ustedes tres. Si no encuentran pareja, pueden ser tres. Podemos hacer una excepción o varias excepciones. ¿Listos? Ok, con la persona con la que están, para ir rompiendo el hielo, me gustaría que hablen sobre cómo se han sentido hoy en Bookcafest. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué han visto? ¿Qué han aprendido? Vamos, un par de minutos. Seguimos caminando, vamos a seguir caminando, pero no hagan trampa, pueden trabajar con otra gente, ¿verdad? Todo bien, estamos rompiendo el hielo. Ok, vamos, caminamos. Bookcafest, en parejas otra vez. Ok, ahora sí, vean, vamos a ir acercándonos poco a poco a la temática, porque con los monstruos a veces no se quieren presentar, hay que llegar a ellos. Vamos a comentar, discutir por un par de minutos con la persona con la que estamos esta pregunta. ¿Qué te da terror? En cualquier lugar, en casa, en el trabajo, con usted misma, con usted mismo en su comunidad, ¿qué te da terror? Vamos, adelante. Ok, muchísimas gracias. Esa fue una discusión flash y me encanta que nos seguimos escuchando. Eso quiere decir que esos monstruos se van a manifestar, pero full. Aquí les vamos a dar contención. Podemos regresar a los asientos. Muchísimas gracias. Bueno, ya que rompimos el hielo porque ya pudieron conocer a otras personas,
Vamos a ver aquí con la presentación. ¿Me pueden ayudar, porfa? Ok, mientras resolvemos aquí con la presentación, me gustaría escuchar a alguna persona que guste compartirnos uno de sus terrores, uno de sus miedos. ¿Alguien le da miedo? Ok, sí. Compartido. Bueno, colectivizamos el miedo, ¿verdad? Ok. A mí la gente no me cree esto, pero yo les juro que en mi casa las cucarachas no vuelan. La gente me dice, una cucaracha va a volar, y yo, tranquilos, aquí no vuelan. Y de verdad, en mis 27 años viviendo en esa casa, nunca he visto una cucaracha voladora. Pero sí, los temblores más en este país, ¿verdad? ¿Alguna otra persona que le gustaría comentar sus miedos? Dijimos cucarachas voladoras, temblores. Sí. Las agujas, uy, sí, terrible. Bueno, yo les quiero compartir un poquito de los terrores que yo viví en el proceso de crear mi libro. Entre ellos tenemos estos, vamos a ver, tenemos perder mi esencia. Ahora he podido conversar con algunas personas en el stand, entonces les decía que en el libro se exploran un poco los miedos que he experimentado en el hogar. Uno de ellos es perder mi esencia. ¿A qué me refiero con eso? A despertar un día, tal vez si me caso, me junto con alguien y pasen 10, 15 años y despertar un día junto a esa persona y de pronto verme yo al espejo y no saber quién soy, no reconocer a esa persona que está ahí, dónde está el que se ponía sombrero y presentaba sobre el libro y hacía esas actividades, ¿verdad? Eso es uno de mis miedos más grandes. Dejar de sentir, o más bien mi miedo es el deseo de dejar de sentir. Tal vez cuando uno está muy agobiado por alguna situación y uno dice como, no, güey, ya, o sea, es que ya mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero a veces ese miedo como de que deseo dejar de sentir me aterra. Todos estos miedos, por ejemplo, la manipulación, el ser manipulado, porque, a ver, ser manipulado, aquí me estoy refiriendo a que alguien más logre manipularme, y aquí la manipulación es que también me da muchísimo miedo entrar en un rollo de poder con una persona y ejercer cierta manipulación ante esa persona y que lo reconozca y que lo disfrute, no sé, me da mucho miedo. En fin, estos miedos y muchos otros inspiraron mi libro El terror empieza en casa. Este es un libro de 12 cuentos de literatura queer gótica y aquí tenemos, como les decía, todos estos miedos representados en algunos de los relatos. Vamos a ir entonces especificando hacia dónde vamos con este taller, terrores hogareños y creación de monstruos. ¿Qué se les ocurre o en qué piensan cuando escuchan la palabra monstruos? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven algún monstruo de la cultura pop o qué sienten? ¿Qué se les ocurre? Monstruo. ¿Quién? No voy a dormir, ok, entonces me da mucho miedo y no me permite descansar, ok, ¿qué más? No apago la luz, ok, el valor de la visión, ¿no? El poder que me da ver, ok, ¿qué más? Criaturas deformes, ok. Ahora, ¿qué creen ustedes que les daría más miedo? ¿Tal vez ver algo completamente extraño, nuevo, o ver algo que para ustedes es familiar, pero con otra forma? Tipo, una persona que ustedes aman que regresa como zombie o como vampiro. ¿Les daría miedo eso o les daría miedo un zombie extra, un vampiro extra? No, da más miedo lo que es familiar, ¿no? Entonces, hacia ahí nos vamos acercando, hacia este espacio hogareño, este espacio familiar. Realmente yo no sé qué haría si vería a mi gato zombies. Sería muy triste. En fin, con la palabra monstruo, monstruo comparte su raíz con esas otras palabras. Tenemos, por ejemplo, avisar, advertir, hacer pensar en, recordar, pensar, y más que todo, el uso que me gusta darle a la palabra es demostrar. Entonces, los monstruos que vamos a crear hoy van a demostrar uno de los terrores que vivimos en casa, o que hemos vivido en casa, o que hemos escuchado que algunas personas viven en casa. Para ilustrar, aquí les traigo este separador de libros. Afuera en el stand tenemos 5 separadores de libros. Este de acá es un fantasma que con su corporalidad monstruosa representa mi miedo a perder un ser querido y mi miedo a dejar de tener la capacidad de controlar mi vida ante esto. Es decir, ¿qué pasa si se muere mi mamá? Bueno, en ese entonces ese era mi miedo. ¿Qué pasa si se muere mi mamá? ¿Qué va a hacer de mí?
Y ok, le di esta corporalidad monstruosa en uno de los relatos. Me encantaría que podamos escribir un cuento, pero no nos da chance, entonces nos vamos a enfocar en el monstruo. Y ojalá a partir de ahí ustedes después puedan hacer un dibujo, crear un cuento, una historia, inspirarles para que ustedes puedan crear. Entonces, vamos a ir empezando con el taller y lo vamos trabajando gradualmente. Ya casi les voy a ir entregando un papelito, algunos lapiceros. Mientras voy repartiendo, quiero que piensen en esto. Voy a escribir en ese papel, en un lado del papel, todo aquello que me genera terror o miedo en mi espacio hogareño. Antes estábamos hablando de qué nos da terror en todos los sentidos, ¿verdad? Los terremotos. Bueno, si les da miedo tal vez un terremoto y que un ser querido esté en casa y que usted no esté, ya estamos ahí entrando al espacio hogareño. Para darles algunos ejemplos de qué ha escrito la gente en las ediciones anteriores del taller, desde el miedo a las cucarachas en la cocina, porque ya alguien creó un monstruo a partir de eso, hasta el miedo a perder una mascota, miedo a llegar a casa y que un ser querido ya no esté, miedo a ser abandonado. Mi sobrino, la primera vez que es el taller, él hizo un monstruo inspirado en el gato que anda en la madrugada en el techo, porque él se imagina un monstruo ahí, quién sabe qué. Entonces vamos a ir pensando en eso, desde lo abstracto hasta lo más físico de pronto. Y ya voy entregándoles la hojita con los lapiceros. Todo aquello que nos da miedo en el espacio hogareño. Vamos un minuto más, pueden ser 1, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 45, si necesitamos más hojas, con mucho gusto aquí tenemos. La música ayuda, ¿verdad? Ahora sí, vamos con el segundo paso y seguimos con la música para que se sigan inspirando. El segundo paso es, voy a seleccionar solo uno de esos miedos o terrores. Vamos a seleccionar solo uno, ¿ok? Obsérvenlos, están ahí, son suyos, ustedes los han manifestado.
seleccionamos solo uno. ¿Ok? Ya que seleccionamos ese miedo o ese terror, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar una corporalidad monstruosa a ese terror escribiendo sus características. Algo que a mí, por mi tal vez este ejercicio de escribir me funciona muchísimo, es hacerlo como algo para entender mi vida y para entender la vida de quienes me rodean y quienes amo. Entonces, si lo escribo y lo veo, puedo entender cómo funciona en mi realidad. Al describir, al darle una corporalidad a ese monstruo, podemos visualizarlo, podemos tratar de entenderlo, podemos tratar de negociar con él, o le damos la corporalidad y lo escondemos, lo pateamos, como ustedes quieran, pero se le da esa corporalidad. Entonces, si me da miedo el gato que está en la madrugada caminando por el techo, bueno, entonces voy a describir la corporalidad. Puede ser un gato de 7 cabezas, con 5 patas, y es capaz de hacer viajes interdimensionales donde se roba a los niños. Ok, qué miedo. Y si a mi sobrino le da miedo, supongo que es por eso, no sé. Entonces, vamos a escribir esas características y ya casi continuamos. Ok, vamos con el último paso. Y este último paso es mi favorito. Aquí está. Le voy a dar una corporalidad a mi monstruo a través de una expresión artística. Si ustedes quieren hacer un poema sobre ese monstruo, pueden hacerlo. Si quieren hacer una canción sobre el monstruo, pueden hacerlo. Un dibujo, aunque sea de palitos y rayitas, no importa, le están haciendo una expresión artística. Un monólogo, si quieren hacer un monólogo, viendo a ese monstruo o adoptando la corporalidad de ese monstruo. Un performance también, ¿por qué no? Si quieren bailar, para la siguiente edición de Bucafest de pronto, si no nos da chance hoy. Entonces, vamos con 5 minutitos para darle esta corporalidad al monstruo, como ustedes gusten, cualquiera de estas manifestaciones artísticas. Vamos.
Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar. Ustedes, si no han terminado su monstruo y si quieren seguir matizándolo, pueden hacerlo en casa, todo bien. Me encantaría entonces ahora abrir un espacio, Bucafest 2024, Bucafest Live 2024, para que alguna persona, creo que tal vez nos da tiempo de un par de personas que gusten pasar, o yo puedo ir para que nos comenten sobre su monstruo, cómo es su monstruo, si hicieron un dibujo, si hicieron un poema o alguna descripción, no sé, un par de personas que les gustaría participar para colectivizar los monstruos. Eso, un aplauso aquí a, ¿cuál es su nombre? Un aplauso para Gaby. Ajá. Oh, wow, muchísimas gracias Gaby por compartirnos tu monstruo. Un aplauso. ¿Quieres compartir? ¿Cuál es tu nombre? Un aplauso para CD. Adelante CD, cuéntanos. Sí, se sale de tu control. Gracias, sí, un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles por este espacio que fue un poco rápido, pero gracias por comentar, discutir, conocer gente, crear los monstruos, preguntar, estuvo súper bonito. Si quieren compartirme sus monstruos, bueno, yo voy a estar ahí en el stand también, si quieren acercarse a conversar conmigo, o si quieren enviármelos por Instagram, también pueden hacerlo, es Juan Ralit, y ahí podemos hablar un poquito más sobre ellos. Ya nos quedan 5 minutitos y en esos 5 minutitos me gustaría saber si tienen alguna consulta o comentario sobre el taller, sobre el libro. Más que todo el espacio es enfocado en que ustedes puedan crear, ¿verdad? No tanto yo hablando del libro, sino también para que ustedes tengan este espacio de reflexión sobre sus miedos y la oportunidad de crear un monstruo. Sí. Es muy interesante que plantee esa pregunta porque, para empezar, yo no sabía que yo estaba haciendo un libro. En el 2017 escribí el primer cuento, que es sobre el no resolver el duelo por la muerte de mi papá, y ya habían pasado 3 años desde que papá falleció y yo todavía estaba en eso, entonces ahí fue donde escribí El Hijo. A los 2 años escribí otros cuentos y ahí me di cuenta que estaba haciendo relatos sobre el espacio hogareño sin percibirlo. Cuando llegó el relato El terror empieza en casa, que es el primero del libro, fue un momento clave de mi vida en la que vi y acepté cosas sobre mi infancia que no había aceptado y tenía reprimidas. Entonces, para mí el ejercicio, a partir del 19, 2020, los cuentos que restaban eran un ejercicio como de mi terapia, como de tratar de entender
éxito monstruoso que ha definido mi vida, ¿verdad? Que muchas de las cosas que he decidido, ¿por qué decidí ser profe? ¿Por qué decidí que me gusta la música o me gusta el cine? ¿O por qué decidí escribir estas cosas? Bueno, revisando un poquito los eventos que ocurrieron en casa durante mi infancia, lo comprendo. Ahora, son cosas que te marcan y no puedes escapar de ellas, ¿no? Entonces, para mí el ejercicio de escribirlos o que puedan crear el monstruo es, ahí está, negocio con él, cómo vamos a hacer para seguir adelante, porque yo ocupo vivir, ¿no? Entonces, es un poco como la idea, el ejercicio del libro, tal vez se pueda acercar un poquito al ejercicio del monstruo que ustedes han creado, solo que fue guiado y consciente. En mi caso fue sumamente inconsciente. Cuando diseñé este taller, yo veía los relatos y decía, sí, cada uno de estos se refiere a un monstruo, los que les puse antes, por ejemplo. Claro, claro. Muchísimas gracias por eso, Sidi. Y creo que, ok, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre el taller o el libro? Son 12 cuentos, correcto, son 12 cuentos de literatura queer gótica. Sus personajes son personajes sexualmente diversos, en su mayoría mujeres. Pues en Costa Rica se hace muchísima literatura queer, gay, lésbica y demás, trans. Entonces, yo soy de Alajuela y nunca había tenido la oportunidad de en Alajuela tener acceso a literatura así, y fui descubriendo literatura costarricense también muy importante en este ámbito. Entonces, también ahí va un poco mi aporte a visualizar, visibilizar estas historias que son reales y pues están ahí muy presentes en nuestro país. ¿Sí? Vieras que es una pregunta que me hace pensar a nivel personal. Yo, cuando yo estaba en el cole y llegaba el profesor de educación física al aula y decía, necesito a todos los hombres para que ayuden a llevar una tarima. Yo nunca entendía como que me estaban hablando a mí también. No sé por qué razón, nunca me sentí identificado. El tema del género es algo que a mí me provoca como mucho rollo, el de clasificarse y demás. Pero tal vez desde pequeño siempre he crecido en círculos más de mujeres. La mayoría de mis amigas son mujeres, tengo más apego, más cercanía con mis tías que con mis tíos, con mis sobrinas y con mis sobrinos, mis hermanas y no tanto mis hermanos. Entonces he escuchado historias que han vivido sobre esto de lo terrorífico en el hogar y de ahí nacen algunas historias. Uno de mis cuentos favoritos, que se llama Diana, es inspirado en una prima que tenía. Mi prima fue una de las primeras mujeres trans en los años 60 y en la familia nunca se hablaba de eso. Nunca. Yo esto lo descubrí hace unos meses que visité un hogar que se llama Hogar de la Esperanza, donde cuidan a personas pacientes, bueno, que son seropositivo, y ahí me di cuenta que mi prima Aurora había sido revolucionaria en los 60s en todo este movimiento trans, y yo decía, bueno, ¿y la familia dónde estaba? Porque esa historia yo nunca la supe, ¿verdad? Entonces, es esta identificación o cercanía con los cuerpos femeninos, los sujetos femeninos que en mi caso, ¿verdad? Para crear me siento más acompañado de pronto. Muchísimas gracias por el espacio, que sigan disfrutando.